Siguiendo con el estudio de base de datos, vamos a estudiar los comandos de lenguaje de control de datos y los de lenguaje de control de transacciones. El primer comando a estudiar es el comando grant, que permite dar permisos a uno o varios usuarios o roles para realizar tareas determinadas. En este caso vamos a ver un ejemplo donde le damos permiso de escritura a un grupo dentro de la base de datos. Colocamos el comando grant, read y write a la tabla pacientes y al grupo que se llama doctor. En el segundo ejemplo observamos que le damos permiso de lectura únicamente a un solo grupo. Colocamos el comando grant, read on en la tabla especie al grupo secretaria. Y al darle permiso de lectura a este grupo debemos darle un permiso de lectura y escritura a otro grupo, que en este caso es el grupo administrador. Ahora vamos a estudiar el comando reboot, que permite borrar los derechos de acceso específicos asociados al esquema definido por el parámetro. Como vemos en el ejemplo 1, borramos todo permiso de lectura y escritura de la tabla jaula, colocando el comando reboot, read y write, que es lectura y escritura, o jaula. Al igual que en el ejemplo 2, borramos el permiso de escritura a la tabla paciente, con el comando reboot, write on pacientes. El comando coming define el final de una transacción ejecutada con éxito. Asegura que todas las modificaciones efectuadas en la transacción se vuelvan parte permanente de la base. En el primer ejemplo vamos a ver cómo guardamos completamente los cambios realizados en la tabla jaula con el comando begin transacción delete de la tabla jaula, donde el código de la jaula es 001, y colocamos la palabra coming. Después de haber colocado ese comando, los cambios se guardarán totalmente. En el ejemplo 2 observamos que vamos a guardar completamente los cambios modificados en la tabla jaula. Procedemos a colocar begin transacción update de la tabla jaula, set tipo jaula igual perro, donde el código del tipo de la jaula es 002, y el comando coming. Al colocar el comando coming, tanto en borrar o modificar una tabla y queremos revertir ese proceso, no lo vamos a poder hacer, ya que el comando coming efectúa los cambios y no se puede modificar. El comando rollback cancela la transacción en curso y restaura los datos a su estado anterior al comienzo de la transacción. Como vemos en el ejemplo 1, se desea cancelar la transacción y restaurar al estado anterior a la misma, colocando el comando begin transacción delete from jaula where tipo jaula perro con la palabra rollback. En el ejemplo 2 se desea cancelar la transacción y restaurar el estado anterior a la misma, y colocamos el comando begin transacción update de la tabla jaula, set tipo jaula perro where, donde el código tipo jaula es 002 y la palabra rollback. Cuando nosotros modificamos cualquier tabla colocando cualquier comando sin haberle colocado la palabra coming, podemos restaurar todo eso colocando la palabra rollback. El comando savePoint crea un punto dentro de un grupo de las transacciones. En el ejemplo observamos que vamos a crear un punto luego de una transacción. Creamos registros dentro de la tabla paciente y colocamos el comando savePoint paciente 3, que es el punto donde queremos hacer la transacción. Luego en el ejemplo 2 observamos que para deshacer una transacción hasta el punto creado, colocamos el rollback to pacientes 3. Haciendo un select a la tabla pacientes, observamos que vamos a ver los registros que estaban antes del punto que creamos. Con el comando setTransaction se le asigna la modalidad de acceso a la transacción actual.
Como vemos en el ejemplo 1, se tiene un acceso de solo lectura dentro de la transacción con el comando set transaction read only, y no se pueden hacer modificaciones cuando se está ejecutando esa transacción. En el ejemplo 2 observamos que se tiene una transacción de nivel de aislamiento aplicando un repeat read y un begin transaction. Cuando se está ejecutando este comando solo se pueden hacer select, solo se puede mostrar información de la tabla pacientes con respecto al código del paciente y al sexo del paciente.